¿Claudia tienes? Tienes entonces mayor cantidad de toques. Y van a poner el siguiente prompt. Si quieren van a poner, ustedes sepan buscarlo, no hay ningún problema. Del tema que ustedes quieran. Por ejemplo, dame por lo menos 10 artículos con DOI, que es el número de indexación, ¿ya? Sobre, qué sé yo, características. No sé qué más, ¿ves? El dato video característico. Para poder realizar point. Entonces ahí va a buscar, ustedes van a tener los 10 artículos. Si es la versión gratuita, tienen que tener cuidado de que no tenga alucinaciones. La inteligencia artificial también genera sus alucinaciones, al igual que ustedes alucinan que van a pasar, digamos. Lo mismo va a pensar aquí, digamos, que va a dar una falsa expectativa. Lo que tienen que hacer es encontrar esos DOI, ¿listo? Y ustedes certificar de que esto está bien. Entonces tenemos que ir a la revista y en la revista con este número DOI, solamente el número, entonces ver si es verdadera. Ahí está. Si es verdadera, entran ahí, descargan el PDF de los 10 trabajos, descargan el PDF y el PDF lo suben al notebook ¿no? De los 10 lo suben al notebook ya va a ser más o menos lo que vamos a hacer. A ver, no me lo pasas. Podemos ser más específicos si quieren. Nuestro mejor prompt sería darle 10 artículos sobre tomen en cuenta los criterios de todo, ser más específico y que sean de Latinoamérica. Yes. Entonces, más o menos así va a aparecer esto. Van a venir acá cómo es la citación, si pueden tener acceso gratuito al texto. Vamos a ver si este nos da acceso gratuito. El PDF lo descargan. Está el PDF, las dudas, ya descargado. Y lo vamos a subir a NotebookLM. NotebookLM es gratuito, lo va a hacer. No, se lo va a sacar directamente las 10 diapositivas y esas 10 diapositivas te pasan al website para que te lo haga PowerPoint. Vamos a descargar, por ejemplo, esto lo vamos a poner así. Al escritorio, vamos a dejar ahí. Uno, digamos, guardar, acá, ahora voy a mi NotebookLM. Vamos a crear un cuaderno, es un cuaderno mío, personal, voy a subir el archivo. Ella está analizando, te va a decir de qué se trata, etc. Pueden pasar, agregar más fuentes, dar 10 artículos, ¿no?
aquí ya ponemos otro front. ¿De qué se trata? Estas fuentes proporcionan una revisión exhaustiva sobre el diagnóstico, la predicción de la gravedad y el pronóstico de la salud, etc. Y le ponemos acá favor de la lista. Aquí a presentación también directamente, o le pedimos que haga una presentación, y aquí va a salir el estudio, va a generar la presentación. Una vez que saque la presentación, esa presentación la pasamos a Site, pero creo que no puedo entrar a Site, no me deja. Z ahí. Dice que lo que tiene. Otra forma de generar el point puede ser darle hasta 10 diapositivas fuera o texto pasar. Me va a dar las directrices, diapositiva 1 con este o diapositiva 2 con este. Yo puedo poner y ustedes hacen la diapositiva, son 10 diapositivas para llenar. Bien, pueden hacerlo más también. Y solo jugar para que ustedes puedan aprender. Utilizar IA y utilizar también. Mira que dice en el diapositivo tienes que poner pancreatitis aguda, avances en diagnóstico, tanto, temas principales. Referencia de dónde es, definición, metodología, tendencia, la diapositiva 2, y ustedes ir buscando ya las imágenes que sean necesarias en el internet, hacer una bonita presentación. Si no, hay que esperar que genere. Vamos a ver, no se puede, no sé por qué me pone careta, no se ha debido caer Z ahí. Es sencillo, agarran esto, el generador de la presentación, y lo pasan acá y le sale directamente el valor. Más sencillo todavía eso, pero si no, pueden hacer también de alguna forma manual según las especificaciones de lo que ustedes han visto. ¿Qué es lo difícil? Que lo tienen que grabar. Tienen que grabar cómo han hecho los pasos. Graban, ponen ahí. Doctor, esto es lo que yo he trabajado, trabajo Claudia, estoy haciendo esto, lo que usted me dijo, que son 10 diapositivas de este tema específico, lo estoy pasando a todo el mundo. Sí, 1 hora. ¿Qué pasa? ¿Es sencillo? ¿Cómo que 1 hora? Baja los 10 artículos, no, vas a bajar pues. Estoy bajando el artículo, estoy bajando el artículo, estoy bajando, no vas a poder hacer, no es lógico, no vas a estar esperando 10 horas aquí de buscando artículo por artículo, no. Solo el proceso. La clave, aquí está lo que me ha dicho, no hay alucinaciones, es decir, que la información que me está dando es fidedigna, es confiable, y he verificado los pasos del todo, me voy a proceder, ahora estoy pendiente de lo que estoy subiendo. No te puede ver,
va a haber solamente ese derecho a... No hay nada así. Solamente va a tener el derecho de... Eso no va a examen. Sí. Pueden grabarlo ahí, pueden grabarlo en una computadora, grabarlo en el micrófono. Puede ser unos 30 segundos, un minuto de cómo han entrado al tablet, otro minuto de cómo han entrado al notebook y otro minuto de cómo han hecho PowerPoint a secar. Nuevamente voy a volver a repetir. Primero, tienen que unirse al cloud. Creo que la mayoría debe tener eso. ¿No tienes? Si tienen ChatGPT, ya no sirve mucho, que no es tan avanzado. Si tienen DeepSeek, tampoco ya no sirve mucho. Para hacer un chat, ya no está un poquito más atrás, pero actualmente es cloud, más cloud, ¿verdad? Es decir, nube, es el que está más actualmente. Sí, es más avanzado, aunque por ejemplo DeepSeek está sacando su última versión también gratuita. Bueno, vamos a discutir cuál es mejor, cuál es peor. Yo hasta este momento el que más estoy utilizando es Cloud. En Cloud ustedes van a poner un prompt de qué requieren 10 artículos de un tema específico. Mientras más específico sea, la inteligencia artificial también más fácilmente va a dejar de tener alucinación. Lo que quiero que entiendan ustedes es que se puede hacer investigación, se puede hablar de un tema en inteligencia artificial que no está mal. Ustedes les han hecho creer que está mal utilizar la inteligencia artificial. No está mal utilizar la inteligencia artificial. Lo que está mal es que ustedes no se cercioren de lo que les está diciendo la inteligencia artificial es correcto o no. Entonces, en realidad, el trabajo que ustedes tienen que hacer es, y ese artículo que les ha dado esa inteligencia artificial, cercioren ustedes que efectivamente corresponde al autor, corresponde al tema y corresponde, obviamente, al número DOI. El DOI, el DOI, es el número del artículo, es un código internacional. ¿No? ¿Debo entender? Bueno, una vez que ustedes se han cerciorado de que esos 10 artículos realmente existen los autores, realmente es el tema, ustedes han revisado, lo han leído, por lo menos el resumen de esos 10 artículos, han leído el resumen y habla justamente de pancreatitis aguda en Latinoamérica. Una vez que ustedes hayan cerciorado esa maniobra o esa actividad se llama Human in the Loop, quiere decir el ser humano en la lupa para ver bien que el trabajo de la máquina ha sido bueno. Se llama esa acción Human in the Loop. Entonces ustedes tienen que hacer esa actividad que se conoce como nombre de Human in the Loop para saber que ustedes han hecho bien su actividad. Los 10 artículos me los suben los 10. Los 10 artículos los suben al notebook LM. Los 10 artículos. Los 10 artículos los suben al notebook LM. El notebook LM les permite hasta 50 artículos por cuaderno. Abren un cuaderno y ahí suben los 10 artículos. Y en base a los 10 artículos se ponen, hacen una presentación. La presentación, la descargan, la pasan, si quieren, la pasan, Z ahí para que se los haga directamente el código. Si no, hacen lo que les digo, el notebook LM, dame 10 diapositivas de cómo tengo que hacer en base a estos 10 artículos.
lo hacen manualmente, con 10 diapositivas no es nada, es poco tiempo, ni media tarde, es sencillo. Lo que es difícil, les vuelvo a decir, lo que les va a costar, digamos, es grabar esa actividad. Creo que tampoco tarda un minuto para ver cómo han entrado el blog, otro minuto para ver cómo han hecho en el notebook y otro minuto para ver cómo han hecho. Bueno, nada más, solamente es para que esa actividad les han mentido en su cara pelada, les han dicho que la inteligencia artificial es algo malo y es mentira. La inteligencia artificial es algo malo siempre y cuando la sepan usar. Es como cualquier actividad. Cuando, por ejemplo, en el caso de cirugía, apareció la cirugía laparoscópica y lo que hacían los cirujanos era negar la existencia de la cirugía laparoscópica. Y peor ha sido en Bolivia. No, yo qué sé, ¿para qué me voy a capacitar? Pensamiento obstuso, absurdo, y va a llegar en cualquier momento. Ahora está la cirugía robótica. No, ¿para qué? Yo prefiero la laparoscópica nomás. No es ese el pensamiento. Va a llegar la cirugía robótica, nos va a nuevamente cambiar todo el pensamiento que teníamos nosotros sobre la cirugía laparoscópica. Va a reemplazar. A eso estamos haciendo. ¿Qué es lo que quiero de ustedes? De que no se queden con la idea de que la inteligencia artificial es algo malo, porque muchos de sus tutores o docentes están viendo así. No, inteligencia artificial sirve, es muy buena ayuda. A mí me ayuda harto para hacer mis trabajos de investigación, para indexar trabajos de investigación. Yo la utilizo, pero hay que saber también cómo utilizarla. Porque si van a poner artículos sin cerciorarse de que son verdaderos, nada más porque la inteligencia artificial tuvo una alucinación y descubrió una nueva enfermedad que no existe, a eso llega la inteligencia artificial. Te puede decir, sí, vos eres el excelente médico de acá general y has descubierto una nueva enfermedad que va a llevar tu nombre. A eso puede llegar la inteligencia artificial. Y ustedes como brutos que ni siquiera tienen inteligencia natural, pueden decir, sí, que soy el capo máximo. No. Tiene que ser con criterio. El uso de la inteligencia artificial siempre es bajo esa premisa human in the loop. Ustedes tienen que ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Y si hay alguna alucinación, decirle, mira, este artículo no lo encuentro, dame otro, o este artículo no hay, te has confundido con el otro. Revisarlo bien. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ahora sí me entendieron? Bien. Voy a recalcar 10 artículos en Flow. Los 10 lo bajan en PDF porque el notebook LM los lee PDF. No les va a leer directamente de la fuente. O sea, no, les va, no buscan en internet. No. Espera que ustedes suban el PDF de 10 artículos del tema que ustedes más quieran, con el científico, del guías, lo que quieran. Sube a la notebook LM y vamos a ver si ya está en notebook LM. De hecho, ya está la presentación. Ustedes pueden poner la presentación que sea más sobria, más dinámica. Entonces, la presentación, esta presentación hay que bajarla todavía porque no está en PowerPoint. Y además, si se dan cuenta, en la versión gratuita, aquí que hay, que dice acá, Notebook LM. Entonces, tan tonta es la gente, incluso que está haciendo maestría, que está haciendo esta presentación, no presentan así su trabajo de tesis. Entonces, ¿qué va a decir pues, el tutor que ve ahí Notebook LM? No me presente, está faltando al respeto. ¿Cómo va a presentar algo que no ha hecho usted, que se lo ha hecho la inteligencia artificial? En cambio, si somos más inteligentes y esto lo pasamos al iPhone sin ninguna marca, sí, yo lo he hecho con Notebook LM, me ha ayudado, pero yo lo he hecho, yo lo he visto, yo lo he revisado. Tanto lo he revisado que hasta la marca que decía ahí que dice la inteligencia artificial lo he bordado, pero me he dado cuenta que esa diapositiva que servía era buena para mí.
No hay nada de malo en eso. Lo malo es no cerciorarse de lo que te está diciendo o lo que se está escribiendo. Primero, no sea copiado. Es decir, que están faltando los derechos de autor. ¿No? Por eso es que están bajando los DOI, que están bajando las diapositivas, perdón, los PDF. Entonces, ya saben de dónde es la fuente. Y ustedes hacen una de cuenta con la referenciación de la fuente. La referencia puede ser APA o puede ser Vancouver, pero ustedes están diciendo, este autor de tal artículo dijo tal cosa. Me parece interesante que ustedes opinen. Entonces, para eso es notebook leer. Entonces, para eso están las diapositivas, el desafío clínico, etc. Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué les estoy pidiendo a PowerPoint? Porque las letritas son chiquititas, ¿no ven? Y eso tampoco no es una buena presentación del PowerPoint. No es que la inteligencia artificial te lo va a hacer todo, ya está, listo. Ustedes tienen que las letras que tienen, arreglarlas, modificarlas, ponerlas en el tamaño adecuado para que sea una presentación que cada uno pueda leer. De ahí, esa palabra que está en umbral clínica, ya no se va leyendo mejor. En cambio, si hubiera sido informe, hubiera sido una presentación más grande, más amplia, más bonita, más expresa. ¿No? Son pequeños tips, trucos que ustedes tienen que aprender. Después va a recalcar. Están entrando a una nueva era. Es como cuando llegó el Atari y luego después el Nintendo, después del Nintendo el Sega. Ustedes ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. No creo que hayan jugado, nunca. Después del Nintendo llegó, después del Sega apareció el Nintendo 64 y después empezaron ya el Xbox. Bueno, ya deben jugar ustedes ya. Deben saber mejor que yo sobre esa nueva tecnología. Entonces, cada vez ustedes están, y en cuestión de la inteligencia artificial, cada año que pasa ustedes están atrasados. La nueva generación se los va a comer a ustedes si no aprenden a usar las nuevas tecnologías. Muy, muy importante para su desarrollo y para su educación. Muy, muy importante. Están entrando ustedes a una nueva era. Están entrando, no, ustedes no están entrando porque no son jovencitos, ustedes ya van a salir profesionales en una nueva era de la medicina. Y uno se va a cuestionar incluso, ¿ya para qué me voy a hacer imagenólogo si hay inteligencia artificial? Me voy a hacer imagenólogo con uso en inteligencia artificial. No es distinto. ¿Ya para qué voy a ser cirujano si los robots van a operar? No. Yo voy a ser el cirujano que va a operar junto con el robot. Y le va a corregir para que la siguiente vez no tenga errores. ¿Para qué voy a ir al médico? Si ya voy a entrar al chat GPT y me va a dar diagnóstico, me va a decir que me haga tomografía, que me vaya al laboratorio, me va a leer los laboratorios, va a leer mejor que el laboratorio del médico general. ¿Para qué al médico? Ya le voy a poner, tengo fiebre, tengo dolor abdominal, imposibilidad de la derecha, apendicitis. Listo. Son puros algoritmos, es pura matemática. Pura posibilidad, pura probabilidad. ¿Para qué? El médico dirá, mire, esa enfermedad no existe. Ha sido engañado por la inteligencia artificial. Usted tiene que saber estas cosas. La experiencia que yo tengo me dice que lo que usted tiene no es cierto. Lo que yo he leído no es eso. Está alucinando la inteligencia artificial. Está diciendo, bueno, mentira, está diciendo mentira.
cambiar. De aquí a 5 años, cuando ya tengan el título y estén trabajando, ya esto, lo que les estoy hablando, ya va a estar obsoleto. Es así, ¿verdad? Esto, ya estamos 2026, ¿cuándo ha salido el 2024? Mundial global. 2025 ya han salido un montón de otras. Y la investigación en este campo está mucho más avanzada. Cada día se hacen papers y papers y papers. En toda su vida ustedes no les va a alcanzar para leer sobre esto. Con conciencia, están entrando a una nueva forma de ver la medicina. Y está para quedarse. Y uno tiene que adaptarse. Ok, sigamos. Hemos quedado acá. Habíamos hablado de la viabilidad, ya habíamos hablado del síndrome histérico objetivo, habíamos llegado a la conclusión de que hay una nomenclatura que utilizan mucho en los laboratorios, que era la distribuida directa e indirecta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que se llama directa, indirecta, conjugada, no conjugada, etc. Ya asumo que ustedes van a poder ver esta parte mejor. Habíamos hablado ya también de la colelitiasis, de la sombra acústica. Entonces, esto es solamente un recordatorio para que sigamos avanzando. Colelitiasis, nuevamente hacer el recuerdo de que es una patología bien frecuente en la región por raza, más que todo habíamos dicho en Latinoamérica. Muy frecuente en el medio, no así en la raza blanca, porque no tiene mucha experiencia. Cáncer de vesícula, patología de vía es mucho más frecuente en Asia y en Sudamérica, o en Latinoamérica si quieren. Habíamos hablado de estas variantes que puede haber, porque es importante que el médico general sepa que hay estas variantes, porque muchas veces, muchas cirugías pueden tener algunos problemas energéticos y uno tiene que darse cuenta que probablemente en su cirugía el cirujano hizo, ahora el paciente está viniendo a consultarme y diciendo, pero si ya me operaron la vesícula, sí, ¿qué le dijeron cuando lo operaron la vesícula? ¿Qué encontraron? Muchas veces no se acuerdan, ni siquiera se acuerdan bien de lo que han hablado. Uno tiene que estar pensando que pudo haber habido lesión, pudo haber habido alguna iatrogenia que ha sido desapercibida, no se han enterado ni el paciente ni el cirujano, y hubo esos problemas. Variantes anatómicas de distinta forma, como el cístico más largo, cístico que acompaña al colero, como pegado al colero, como sacado del colero, hubiera en esa inserción baja del colero, el cístico, perdón, del colero. Y habíamos hablado que la colelitiasis es una patología, un problema importante en nuestra región. Chile es el que tiene mayor problema, no sabemos todavía si es mucho por la raza o los alimentos que se consumen, pero tiene alta frecuencia de cáncer en la vesícula. Lo mismo Argentina, Paraguay también, Brasil, Venezuela. Entonces, en nuestra zona, nosotros tuvimos estas enfermedades altas prevalencia, igual que la pancreatitis también es muy frecuente en Latinoamérica. Entonces, por eso es que tenemos que entender bien esta patología. Habíamos hablado de eso, no sé si se acuerdan de la sintomatología más frecuente y de las 5 N que le decíamos que era primero, si es mujer, tiene más de 40 años y además
corta, esa, tiene problemas de sobrepeso, si es hereditario o en la familia hay antecedentes, y también embarazos, varios embarazos, hacen que la vesícula quede colestásica. Eso quiere decir que esta no se contraiga y por lo tanto puede provocar ese fenómeno que conocemos con el nombre de nucleación o enucleación. Cualquiera de los dos sería nucleación o enucleación, que consiste en la precipitación de una primera molécula de calcio principalmente, precipita en la vesícula y después alrededor puede estar el colesterol. Hemos hablado que depende entonces de este proceso para también tener los tipos de cálculos que pueden haber, cálculos de colesterol y los cálculos que tienen pigmento más oscuro, como son cálculos pigmentarios y los cálculos de colesterol. O pueden ser mixtos, pueden ser tanto pigmentarios como de colesterol. El fenómeno se conoce con el nombre de nucleación. ¿Qué tiene que existir o qué tiene que haber para que exista la nucleación o la enucleación? Tiene que existir principalmente una vesícula colestásica. ¿Pacientes en terapia intensiva pueden llegar a tener colelitiasis? Sí, porque están mucho tiempo en terapia intensiva y no se mueve la vesícula y por lo tanto pueden desarrollar cálculos de la vesícula. Pacientes operados del estómago donde se haya seccionado el nervio vago que está yendo a la vesícula puede causar también problemas de la vesícula y provocar estos cálculos. Y ahora vamos a pasar tipos de cálculo, entonces, según la nucleación. Habíamos visto que existen patologías que nos orientan más a presentar cálculos pigmentados, que tienen que ver mucho más con la destrucción de los eritrocitos, es decir, anemias, anemia perniciosa, alteraciones en la sangre, nos va a llevar más a tener este tipo de cálculos pigmentarios. En cambio, los cálculos que son de colesterol, habíamos hablado de que tienen mayor relación con la ingesta de alimentos grasos. Pero también están los mixtos. Los mixtos que son los más frecuentes todavía y que puede ser una combinación de estos problemas. Hemos hablado de qué es el paro biliar. Ahí están los factores de riesgo para una colelitiasis. Cómo se puede ir formando los cálculos, la etiopatogenia de los cálculos, la fisiopatología de la enfermedad. Y aquí les he dado otro tip. Y se los he dibujado aquí, creo que sí. No me acuerdo. Es una forma de enseñar. Conjuntos. Ustedes no habían visto conjuntos desde que estaban en kinder. Conjuntos, si se juntan las tres condiciones, recién puede llegar a diagnóstico. Es decir, tengo que tener tres pilares para mi diagnóstico: clínico primero, laboratorial y luego imagenológico. Todavía esto sigue presente en la actualidad para hacer un diagnóstico clínico, laboratorial, imagenológico, y no sé si aquí en el futuro va a ser también IA más inventiva. No sé, por ahí, tal vez, para que pueda llegar a un diagnóstico mucho más preciso todavía. ¿No? Bien. Habíamos hablado de cómo es un cólico, hemos recordado el tipo de dolor abdominal cólico, que es un poquitito más insidioso, de a poquito, y luego de golpe aparece cuando aparece el umbral, llega al umbral y luego. Bueno, ustedes no dan para saberlo, mío para contarlo, pero me da un cólico renal la anterior semana. Me mandó hasta el hospital, me tuve que ir al hospital a dormir, soportable el cálculo, pero fue parido ese cálculo. Mis eritrocitos en el examen de renal llegaban a 100 por cabo, estaba desgarrando por dentro ese cálculo, eso sangraba, y es natural.
principio, pero cuando llega al umbral, empieza a ser más rápido, tiene un pico, disminuye, nunca baja la intensidad, se mantiene ahí otro tiempo, vuelve a subir al pico, no tiene meseta, no es meseta, ¿eh? O sea, no es horizontal la meseta, sino así. ¿Con qué sede? Con antiespasmo. Se dio con antiespasmódico normal. Tuvimos con el ketorolaco y además mucho cuidado. Con eso recién pude dormir en la noche. Pero, acá, cólico. Lo mismo. Cólicos de la vesícula también suelen tener esas características. Saben ustedes la diferenciación entre cólico y dolor continuo. El diagnóstico de coraje, la característica de un cargo, la sombra acústica posterior. Les he dicho que es sombra acústica. Ustedes muchos pueden que no entiendan qué quiere decir sombra. Sombra acústica, sombra del sonido. Suena mejor. No le voy a entender bien qué quiere decir sombra acústica. Claro, es el sonido. Lo que se busca, esta imagen es la representación justamente del sonido. Sonido. Estamos viendo pues, sonido. Vemos sonido. Dependiendo del tipo de ondas sonoras, se va haciendo las gráficas o se va coloreando blanco y negro las estructuras. Mientras más dura una estructura, mucho más eco. En eso habíamos quedado, porque se explicaba algo de física del sonido. Mientras más dura una estructura, rebota más el eco. Entonces, el transductor lo que hace es recibir esas ondas y graficarlas, ponerles color, bueno, no hay color, blanco y negro. Mientras más blancas, más duras. Por eso es que el cálculo se ve ese color blanco. Y como todas esas ondas han rebotado al transductor, aquí está el transductor y por acá ha llegado el sonido. Y todas las ondas han vuelto al transductor, porque eso es el eco, con ondas y volvió a recibir, igual que ven los murciélagos, igual que ven los delfines. Entonces grafican esta imagen. Y aquí está el cálculo, porque obviamente es la estructura más dura. Y como todas esas ondas, ninguna ha podido pasar, todas han vuelto al transductor, entonces deja un sonido que no es sonido, una sombra acústica. Es así de sencillo interpretar una ecografía. Están viendo sonido. Al igual que la resonancia, ¿no? También magnética, también más que está viendo sonido, porque se está constituyendo imagen. Ese es el principio de la ecografía. Por eso también se llama ultrasonografía. Y les decía, a ver, pongan a su perro al lado de un ecógrafo. El perro va a empezar a aullar. Y si está un gato, el gato va a correr, se va a escapar, porque ellos sí van a escuchar lo que ese aparato está soltando, el sonido que está emitiendo. Ellos sí escuchan ese sonido. Los
perritos empiezan a por su lado. Molesta el oído. Eso es para que ustedes puedan entender. Lo característico, casi no es característico, se llama patognomónico. Es decir, que sí o sí hay, es la sombra para representar al cálculo. Y aquí les he mostrado también esto mismo. Y aquí hay un cálculo, aquí hay otro cálculo, su sombra, aquí hay un cálculo, dos cálculos, tres cálculos con su sombra, otro cálculo, dos cálculos con sus sombras juntitas ahí. A eso se llama sombra acústica posterior. No es tan difícil. La mejor forma de ver líneas lineales es la que está encontrada. La radiografía no la vamos a ver. Así no pues. Como los líquidos no permiten o no hay tanto rebote del líquido, entonces se pone de color negro, permiten el paso. Aquí está. La vesícula tiene bilis. Con bilis. Pero no hace tanto eco. No hace tanto. Dudas. Algo que quiera que se les aclare. Con el clase. Como las últimas dos clases no vinieron porque se dieron vacaciones anticipadas, tal vez tengan muchas dudas ahora. Ninguno viene. Ninguno. Ni Ontiveros. Tampoco viniste. Estaba aplazado. Entonces, les decía, tres pilares para hacer un diagnóstico mejor. Primero, el cólico, que vendría a ser en este caso el diagnóstico clínico o signo sintomatológico. El diagnóstico de imágenes y el de laboratorio. Ahora, el de laboratorio, en el cólico hemos dicho que no existe mucho cambio, ¿no? No existe mucho cambio en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es un cólico, no hay todavía una inflamación, por lo tanto no tiene que ver con después de inflamatoria sistémica, no tiene que ver con leucocitosis, principalmente. ¿No? Pero si ya estamos pasando una colecistitis, sí, ahí vamos a encontrar que ya hay inflamación y hay leucocitosis. El siguiente tema que vamos a hablar es justamente colecistitis. La vesícula en una ecografía tiene que medir de espesor cierta cantidad de nutrientes. Sí, pero todavía hay colecistitis. Vamos a ir para allá. Esta es la importancia del por qué tenemos que estudiar los cálculos. Aquí no hemos llegado todavía. Solo les quiero mostrar la importancia de por qué es la redundancia, importante ver a un paciente que tiene cálculos. Hay dos situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Pueden existir pacientes, es decir, el 30% de los pacientes que tienen cálculos, imagínense, 3 de cada 10 pacientes que tienen cálculos, nunca se van a enterar en su vida que han tenido cálculos y van a morir con piedras en la vesícula. Esa forma de cálculos se conoce con el nombre de asintomática. Es una colelitiasis asintomática. Eso quiere decir que si no te duele la vesícula, no tienes por qué hacerte operar. Aunque el cirujano quiera necesito operar. Entonces tiene que decir, no, es asintomático.
ese cálculo, cada 3 de 7, es decir, de 10, cada 3 pacientes de 10 que tienen cálculos, no va a dar síntomas, no necesitará cirugía. ¿Cuándo va a necesitar cirugía? Cuando sea sintomático. Cuando sea sintomático. Eso quiere decir que al primer síntoma, un cólico molesto, intenso de la lesión del hipocondrio derecho, ya es criterio para operar. ¿Por qué? Porque si los cálculos son asintomáticos, no van a provocar ningún problema. No están provocando ningún. Pero si ya tienen colecistitis, o los pacientes ya tienen colecistitis, o han tenido un cólico ya, quiere decir que ese cálculo va a causar problemas. Y entonces a ellos sí hay que operarlos. A esos pacientes sí se tienen que operar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Qué es lo que va a provocar el cálculo? Les decía, puede ser o asintomático o puede dar problemas. El primer problema que va a dar es el cólico. Y vivir con cólicos no es bonito, entonces hay que operar. Si el cálculo ese provoca obstrucción del cístico, colelitiasis. Si la vesícula quiere expulsar ese cálculo que está en su interior y genera inflamación, colecistitis. Si ese cálculo pasa al colédoco, coledocolitiasis. Si ese cálculo pasa al colédoco y se obstruye en el colédoco, puede dar colangitis. Si ese cálculo pasa al colédoco y llega hasta la polla de Batten, puede dar pancreatitis. Si el cálculo se va hacia atrás y no se va hacia adelante, va a provocar lesiones ulcerativas en el fundus de la vesícula y puede dar cáncer. Pero sí, no da sintomatología, no está provocando eso. Ahí está la razón de por qué tengo que operar, cuando hay sintomatología. Y por último, si ese cálculo se pega un poquito más o al intestino o al colédoco, va a dar fístula. Va a empezar a romper la pared de la vesícula y juntarse con el duodeno y dar una fístula que se conoce como una breve fístula colecisto duodenal, o va a dar otra fístula que se conoce con el nombre de fístula, se une al colédoco, colecisto coledociano o biliobiliar o síndrome de Milicia. Eso es lo que vamos a avanzar. Ahora, la colecistitis. La inflamación aguda de la vesícula, que generalmente es originada por cálculo, se conoce con el nombre de colecistitis. Al ser un órgano que se encuentra cerca del hígado, una colecistitis o una inflamación, ustedes saben bien que el hígado es uno de los órganos vitales. Por lo tanto, una colecistitis puede causar complicaciones muy importantes en el hígado. Causar complicaciones muy importantes en el hígado es lesionar un órgano que obviamente es vital. Ustedes saben que los 5 órganos vitales son cerebro, pulmones, hígado, riñones y corazón. Entonces, la inflamación de la pared de la vesícula asociada a un cuadro clínico caracterizado por principalmente dolor abdominal, donde en el hipocondrio derecho principalmente, hipersensibilidad en la zona del hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho del abdomen, si quieren en la nomenclatura anglosajona o norteamericana, lo dividen en 4 nomás. La pared abdominal, donde el hipocondrio derecho es de terminología francesa, o si quieren de la escuela inglesa, es
en el cuadrante superior derecho. Dolor. A esto puede venir fiebre porque hay inflamación, puede existir leucocitosis o tiene que existir leucocitosis. ¿No? Si encuentra leucocitosis y no está asociado a fiebre, no piensen que también no está inflamatoria. Es uno de los puntos para decir que puede ser una respuesta inflamatoria sistémica. Náuseas, vómitos, algo de distensión abdominal, vienen acompañados con ese síndrome de inflamación de la vesícula, por agudo. Dolor agudo, principalmente en el cóctel del lado derecho, leucocitosis, fiebre, puede haber distensión abdominal leve, náuseas y vómitos pueden llegar a provocar, sí, porque está cerca también del estómago, ¿no? Y puede causar este problema. Entonces, la incidencia de 10 a 20% en pacientes con litiasis sintomática. Si el paciente asintomático nunca va a tener colesterol, siempre ha debido tener algún inicio. ¿Ya? Caso. Más frecuente en la mujer, ya lo sabemos eso también, principalmente porque la mayor cantidad de cálculos se pueden desarrollar en mujeres, porque por factores, ya saben, endocrinos, por factores también hereditarios, ¿no? Está más desarrollado obviamente con el embarazo, etc. La obstrucción del cístico es la causa más frecuente para que se produzca una inflamación de la vesícula biliar. Esa obstrucción o querer pasar este cálculo a través del cístico produce entonces la inflamación de las paredes o engrosamiento de las paredes de la vesícula, a lo que nosotros llamamos colecistitis. Los ácidos biliares que se concentran en la vesícula pueden lesionar también la mucosa de la vesícula y provocar inflamación. Algunos han asociado, se ha estudiado también que puede existir algunas prostaglandinas. Ustedes saben que hay muchas prostaglandinas que son para los integrantes de la inflamación, ¿no? Principalmente, ¿cuál es la prostaglandina? ¿Qué? E2. Acá no es la E2 para la fiebre. Creo que para la fiebre. Voy a revisar. Pero también puede desencadenar en otra inflamación. Y obviamente puede haber a esta sintomatología que puede ser iniciada por el cálculo, se le suman obviamente bacterias. La migración de las bacterias, principalmente por la inflamación de las paredes, que nosotros conocemos como una migración, no es tanto por el cístico, sino no es ascendente, sino es una migración por una no es de forma, es más por inflamación directa con las bacterias. Por proximidad. No va a acordar el nombre de este proceso. Bien, entonces ahí está la fisiopatología. Obstrucción del cístico, cambios absortivos de la mucosa, mediadores de la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder en esos pacientes que tienen un cálculo inflamado? Empieza la vesícula, el cístico, empieza el cálculo. Antes la presión está generando que se afecta a la mucosa, y la principal función de la mucosa, ¿cuál es? Concentrar la bilis, ¿no? Que está aquí adentro. ¿Y cómo va a concentrar la bilis? Tiene que absorber agua, H2O principalmente tiene que absorber para pasar a la mitad. Entonces así es como se concentra aquí mayor cantidad de solutos. Entonces, si esto está engrosando, no hay absorción de agua,
la vesícula se va distendiendo cada vez más distensión, cada vez más engrosamiento de las paredes. Engrosamiento de las paredes. Entonces existe mayor inflamación, mayor engrosamiento de las paredes, menor retención, o sea, mayor retención del agua en la vesícula o menor absorción de la vesícula, y nuevamente entramos a ese círculo, ese feedback positivo, menor absorción, etcétera, hasta que la vesícula se distiende. Por lo general la vesícula está distendida, entonces de pared a pared también hay aumento energía. Si a esto se suma que por traslocación bacteriana puede venir aquí una E. coli, principalmente la E. coli, aquí hay moho de la mucosa, hay gran cantidad de electrolitos, hay gran cantidad de ácidos biliares, hay gran cantidad de colesterol. Fiesta para la economía. Hartazgo. Y después de la fiesta, reproducción. Se reproduce. Viva la boa. ¿Qué va a pasar acá? Porque estaba distendido. En tanto, ¿tanta ecualidad ahora hay? Entonces, si el calcio no logra volver a la vesícula y sigue metido en el cístico, puede haber dos situaciones. La vesícula se torna hidrópica. ¿Qué quiere decir vesícula hidrópica? Distendida con agua, con moco. La vesícula hidrópica también se llama hidros vesicular. Y si esta vesícula hidrópica sigue el cálculo metido ahí, nunca pudo volver a la vesícula, se absceda. Primero se absceda. Una vez que se absceda, le dicen la E. coli, que es la más frecuente. Muchas cosas. Se absceda. Y una vez que está abscedada, las paredes empiezan a necrosarse. Hay necrosis de la vesícula. Hasta que por fin hay perforación. ¿Cómo es la secuencia de este problema? Primero, un hidros vesicular, porque no se absorbe el agua. Hay mayor secreción de moco, porque cualquier mucosa que esté inflamada secreta moco. Nunca han tenido una rinitis, nunca han tenido una infección, un virus en la nariz. ¿Qué es lo primero que les empieza a salir? Moco, moco, así como se siente, tocando. Ay, vamos a dar examen. Están enfermos, están con moco. Lo mismo pasa aquí, moco. Y no hay absorción de agua, o sea, lo que está quedando acá no se absorbe, pero sí se secreta moco. Hay además electrolitos, ácidos biliares de mayor concentración porque se está absorbiendo y se está secretando más bien hacia allá cosas que normalmente tendría que tener aquí. Entonces se hace primero una vesícula hidrópica, a la cual por traslocación bacteriana está cerca el colon transverso está cerca de la vesícula, de ahí pasa la Escherichia coli, pasa a través de las paredes, llega acá, una vez que está ahí en la vesícula,
chocho, pues feliz yo dicha código. Ya he comido, ya he bebido, ya he comido, ya he bebido, y ahora que tengo que hacer reproducirme, ¿no? Y empiezo a reproducirme, y empiezo a ver, push. Entonces puede ser o la dicha cólica, o los enterococos, ¿bien? Empiezan a vivir la vida loca en esa piscina que tienen ahí, gratis además. Se accede a todo esto, push. Entonces, esto ya no es hidro, esto se vuelve, ya no es hidropresicular, sino se transforma en un biocolecisto. Push. El biocolecisto va necrosando las paredes, están necrosadas, no le llega buena circulación, están colapsadas por los capilares pequeñitos que no le llega oxígeno, necrosis y por último perforación. Es una secuencia que puede haber en un paciente que tiene colecistitis y que no se hace tratar a tiempo. Afortunadamente, cuando la vesícula deja de contraerse con tanta fuerza que tenía, tanta energía que ha descargado ya, al final cede el relajo, ya no puede hacer tanta fuerza, ya no tiene la contractura, suele caer el cálculo, vuelve a la vesícula, ¿no? Afortunadamente. ¿No? Entonces no es tan frecuente, por eso mismo no es tan frecuente encontrar perforación ni necrosis. Pero este proceso se puede volver a repetir en una siguiente o subsecuente oportunidad durante el tiempo, ¿no ves? Me dio un cólico, se inflamó un poquito la vesícula, ya me calmé, decidí no operarme, voy a esperar, no tengo platita para pagarle al cirujano, espero un buen tiempo, a los 2 meses vuelve a aparecer el dolor, y vuelve este proceso, cada vez más lesión en la mucosa de la vesícula, cada vez más problemas, hasta va a haber un momento en que va a haber perforación. Preguntas, de una colecistitis sencilla, ¿no? Solamente pensar ahí, también lo mismo que les he hablado, la distensión vesicular. La distensión vesicular en líquido se llama hidrovesicular. Después se acceda y viene el biocolecisto. Una vez que hay ese daño de la mucosa y el biocolecisto, se da la condición séptica, edema o absceso, edema o biocolecisto. Edema vesicular o biocolecisto es lo mismo. Y si esto sigue generándose así, necrosis de la pared y perforación. Ya las complicaciones de la colecistitis. Una complicación de la colecistitis es el hidrovesicular, otra complicación es el biocolecisto, otra complicación es la necrosis de las paredes y otra complicación es la perforación de la vesícula. Sencilla la fisiopatología. Diagnóstico imagenológico. Entonces aquí está descrito ya qué vamos a ver. ¿Qué vamos a ver primero? El engrosamiento de las paredes, pues no. El engrosamiento de las paredes. Se dice que puede haber un engrosamiento tan importante que da una imagen, ¿se puede ver ahí? Sí, se ve una imagen que se conoce con el nombre de doble pared. Aquí hay una pared y aquí hay otra. ¿Ven? Aquí hay una pared engrosada y aquí hay otra. Entonces, ese es un signo por ecografía. No necesariamente tiene que ser grande, más bien mientras más pequeña es más funcional. Entonces vamos a hablar después cuando estamos hablando de policromónica. No necesariamente tiene que ser grande para causar más problemas. A ver, los chiquis son, como digo,
doble imagen, doble pared. O también es el signo del halo. ¿Cómo se dice el halo? Los angelitos, ¿no ven lo que tienen acá? Otra imagen. Halo, ¿eh? Como aquí ya. Colorita. Eso se llama entonces a ese signo del halo o de doble pared en la colorimetría. Y lo primero que vamos a usar. Entonces hay inflamación. Por eso. Se ve esta imagen y esta otra. Pareciera que hay doble pared. Doble pared. O halo. Ese es otro signo. Ahora, el ecografista, que es buenísimo, va a medir de aquí a acá. Y si hay un engrosamiento mayor a 3 milímetros, no existir. También va a medir de aquí hasta acá. Si esto mide más de 7 centímetros, mayor o igual a 7 centímetros, no existir. Son los signos principales. Y claro, sí, hemos dicho que hay aquí alrededor, que está por acá cubriendo a la vesícula, que se llama esto. De ahí arriba, órgano principal, el hígado. Hacia el hígado puede haber edema, líquido. ¿Y cómo se ve en la ecografía el líquido? ¿Negro o blanco? ¿Lo hemos dicho? Negro, perfecto. Entonces puede haber edema perivesicular. ¿Y esto de acá qué vendría a ser? Esto de acá. La sombra acústica. Entonces, esta colecistitis de acá es como podemos dejarla con la presencia de cálculos. Colecistitis por colelitiasis. Algo que quieran traer.